Ejercicio número 8 de la serie que estamos llevando sobre límites aplicando la regla de Hospital. Queremos en este caso hallar un límite con esta característica del producto de x por el logaritmo de x cuando x tiende a 0 por la derecha. Vamos a recordar estos conceptos en este ejercicio. Le hemos llevado, para que puedan ilustrar el ejercicio, le hemos traído las dos gráficas de las funciones que aparecen involucradas en este límite. En este caso, mediante una transformación. Primeramente, vamos a recordar la función logarítmica. La gráfica logarítmica tiene esta forma. No está definida en 0 y es una función creciente que pasa por el 1,0. Y esta función, que no es la que está allí, pero vamos a tenerla, 1 sobre x son dos ramas. Y cuando x tiende a 0 por la derecha, en esta posición, ella tiende hacia arriba, hacia más infinito. Vamos entonces, primeramente, dadas las gráficas de estas dos funciones que vamos a usar en este ejercicio, por eso la hemos traído para plantearle y tenga la ilustración, vamos a resolver este problema. Primeramente, recordamos, para calcular un límite, el primer paso, siempre lo he dicho, es evaluar. Vamos a evaluar a ver qué sucede. Primer paso, vamos a evaluar a ver qué obtenemos. Para hacer, tenemos 0 por límite, en este caso el logaritmo de 0. Nos quedaría 0 por, y el n de 0, en este caso 0 por la derecha. Cuando yo vengo del logaritmo por la derecha, en el logaritmo, la gráfica, a medida que me acerca a 0, la gráfica tiende a bajar al infinito. Por lo tanto, quedaría 0 por infinito. No importa si es más o menos infinito. El problema es que dé infinito. En este caso, cuando x tiende a 0, se acerca a 0 por la derecha, el logaritmo tiende a menos infinito. Correcto. Sería 0 por menos infinito o escribir 0 por infinito. Es decir, la forma que se comporta este límite de evaluarlo es la forma 0 por infinito. Y esto es una forma indeterminada, de las que vimos en el video número 1, que le planteamos la lista de las posibles formas indeterminadas en que se pueden presentar en estos límites. Y entonces vamos a recordar, esta forma determinada no podemos aplicarlo, veremos, que es la regla de Hospital. Recuerden que para aplicar la regla de Hospital debo tener o bien 0 sobre 0 o bien infinito sobre infinito. Si no están en estas formas, no puedo aplicar la regla de Hospital. ¿Qué pasa? Que para aplicar la regla de Hospital necesito, para obtener estas expresiones, divisiones, para que me dé 0 sobre 0 o infinito sobre infinito. Y en este caso, la función o la expresión que aparece en este límite no está en forma de fracción, es un producto. La primera pregunta, ¿cómo yo puedo, para convertirlo y llevarlo a esta forma que me interesa, que me quede en forma de cociente, este producto, llevarlo a división? Hay que hacer entonces sencillamente un movimiento y escribirlo como límite cuando x tiende a 0 por la derecha y escribir la forma ln sobre este x. Yo puedo escribirlo en un denominador como 1 sobre x. ¿Por qué razón? Porque si yo divido ln de x entre 1 sobre x, es equivalente a decir ln de x por el recíproco de 1 sobre x, que sería x sobre 1, y me quedaría la expresión original, es decir, que esta expresión es igual a esta expresión, con la única diferencia que aquí está en producto y yo necesito, para buscar las formas indeterminadas que yo quiero, que me dé 0 sobre 0 o infinito sobre infinito, que esté en forma de cociente. Entonces lo que hemos hecho es transformar esta expresión en un cociente, como escribiendo x en el denominador como 1 sobre x. Si lo llevo hacia arriba, sería x sobre 1, es decir, que son equivalentes. Y ahora, entonces vamos a evaluar a ver qué pasa. O sea, si me da la forma que yo quiero. Recuerden, cuando evalué en forma de producto, me dio 0 por infinito. Y no es la forma que yo puedo aplicar en el teorema de Hospital. Necesito que me dé 0 sobre 0 o infinito sobre infinito. Vamos a evaluar a ver qué pasa. Sería logaritmo de x cuando x tiende a 0 por la derecha. Venimos por la derecha acercándonos a 0. Recuerden este concepto de límite lateral. Vengo acercándome a 0
por la derecha en el logaritmo. Cuando me acerco a 0 por la derecha, ¿qué hace el logaritmo? Tiende a infinito. En este caso no es infinito, tiende a infinito. ¿Y qué pasa con la gráfica de 1 sobre x cuando x tiende igual a 0 por la derecha? Si me acerco a 0 a esta gráfica, ¿a qué tiende la gráfica? A ir a infinito. Por lo tanto, me daría infinito. ¿Qué hemos obtenido? Una forma de las dos que me conviene para poder aplicar el teorema o la regla de Hopital. Por lo tanto, en esta transformación hemos logrado, repito, escribir o reescribir la expresión del límite en la forma conveniente para obtener una de estas dos formas. Por lo tanto, estoy en condiciones de aplicar, en este caso, la regla de Hopital. Vamos a aplicar, me quedaría límite cuando x tiende a 0 por la derecha, ¿de quién? Recuerden, la derivada del numerador sobre la derivada del denominador. Vamos a continuar aquí. Nos quedaría límite cuando x tiende a 0 por la derecha de las derivadas. ¿Cómo deriva el logaritmo de x? Recuerden que el logaritmo de x deriva como 1 sobre x. ¿Y cómo deriva 1 sobre x? Bueno, 1 sobre x va a derivar como menos 1 sobre x al cuadrado. Esto podemos hacerlo aquí, vamos a borrarlo. 1 sobre x sería un cociente. ¿Y cómo deriva un cociente? Sería derivada del numerador por el denominador sin derivar, menos el numerador por la derivada del denominador sobre el denominador al cuadrado. Nos quedaría por aquí, derivada de 1 es 0 por x, esto daría 0, me quedaría menos, derivada de x 1 por 1 me daría 1 sobre x2. Como ven, me daría menos 1 sobre x2. Y esta expresión que está aquí, yo puedo moverla un poco, o sea, reescribirla de una forma más conveniente. 1 sobre x por, y con una fracción vamos a aplicar recíproco, por menos x al cuadrado sobre 1. Aquí podemos decir más por menos menos, y podría simplificar una x de aquí, de este denominador, con una arriba, y me quedaría simplemente x negativo. Esta expresión se convierte en menos x, porque me quedaría límite cuando x tiende a 0 por la derecha, y repito, toda esta expresión me ha dado menos x. ¿Y qué pasa? Vamos a evaluar. Cuando x tiende a 0, sustituyo. En este caso es por 0, me daría menos 0, y menos 0 no es más que 0. Por lo tanto, hemos hallado el límite de este producto aplicando la regla de Hopital, que no nos daba la forma indeterminada que queríamos inicialmente, nos daba la forma 0 por infinito, la transformamos, esta sería la transformación que hacemos en este caso, derivamos numerador y denominador y volvemos a evaluar. En este caso ya nos dio el límite de esa expresión.